Con Soul, Disney se nos puso existencial. La historia de Joe Gardner, un profesor al que un día se le atraviesa la oportunidad de su vida, pero que inmediatamente después muere de la manera más absurda e inesperada, nos causó a todos como una especie de ganas de vivir, de ver el vaso medio lleno. ¿Qué genera entre nosotros tanta empatía con un personaje como este? ¿Por qué nos sentimos tan identificados? ¿Qué tiene la película para decirnos acerca de la rutina y la experiencia? Vamos entonces por partes. Soul es ante todo una película acerca de un hombre que tiene una idea muy fija de sí mismo. My only purpose on this planet is to play. It's what I was meant to do and nothing's gonna stop me. Pensémoslo de este modo. Joe es un profesor de jazz, al que un día le proponen un contrato de tiempo completo, con pensión, salud, ARL y todas esas cosas que están empezando a desaparecer. Y que justo después lo llama un exalumno a proponerle el trabajo de su vida: ser el pianista de la banda de Dorothea Williams, la saxofonista más crack en todo Nueva York. Como sabemos, Joe muere, se cae por una alcantarilla, pero se escapa de la muerte y encuentra la manera de regresar a la Tierra de una forma que evoca un mito clásico, el de Narciso, aunque con una pequeña diferencia. Narciso muere ahogado al ver su reflejo y Joe, paradójicamente, revive. La obsesión consigo mismo le devuelve su vida, pero a un precio que parece un castigo de justicia poética: regresar en el cuerpo de un gato, verse a sí mismo desde otro lugar. ¿Una buena forma de reprimir un egocéntrico o qué? A un personaje que está obsesionado con una idea de sí mismo, como todos lo hemos estado en algún momento. Si pensamos en el oficio de Joe, la música, podríamos coincidir en que se trata de una vuelta muy distinta. La música, y en especial el jazz, es improvisación, es adaptación, es cambio. ¿Y quién mejor para hablarnos de eso que Juan Felipe, de la clase de Juan? El jazz es un género que, al igual que muchos otros géneros africanos, están basados en la improvisación. Esta improvisación está constantemente romantizada por el medio. Se piensa como un discurso de creación musical instantáneo, una manifestación del espíritu, un acto sobrenatural, hasta una crítica social. Y lo cierto es que la improvisación del jazz, aún desde su forma más libre y vanguardista, está sistematizada y jerarquizada, con capas que se conectan entre ellas. ¡Como cebollas! Empieza, por ejemplo, con la capa rítmica, en donde el baterista genera una base. Luego tenemos la capa del bajo, cuya principal función es hacer un puente entre la base rítmica y los demás instrumentos, como el piano, que es un instrumento armónico y melódico y percusivo, es decir, que también puede dar aportes rítmicos al ensamble. Y por último, la melodía, que es la encargada de liderar o ponerle la cara a todo el ensamble, con instrumentos como el saxofón o la trompeta. Y sí, es cierto que cada uno de estos elementos mencionados anteriormente improvisan, pero improvisan en función de una unión, un diálogo constante de elementos que funcionan de manera organizada pero imperfecta, porque es hecha precisamente por seres humanos. Es una experiencia 100% humana. La improvisación es una representación abstracta de la vida cotidiana que resulta tan extraña y desconocida para el público que no les queda otra opción que elogiarlo. Una de las anécdotas más conocidas en el medio la cuenta el célebre pianista Herbie Hancock en un tour con el célebre trompetista Miles Davis. En uno de los conciertos, Herbie se encontraba acompañando un solo de Miles cuando de pronto en el piano toca un acorde equivocado, un acorde que sonaba completamente fuera de contexto, clarísimamente un error. Pues estas estrellas tenían una comunicación tan desarrollada y un oído conjunto tan bien preparado que lo que hizo Miles fue literalmente tocar acorde coherentemente al error que había hecho Herbie Hancock, convirtiendo algo que empezó como un error en algo correcto. Ya que, dicho de una manera muy general, podríamos decir que un error en jazz es algo que no se toca intencionalmente y simplemente lo hacemos sin querer porque calculamos mal o porque pensamos equivocadamente. Pero si por alguna razón tocamos eso mismo de una manera consciente, entonces ya no es un error. Y lo importante de esto es que Joe sabe hacerlo. Es muy bueno improvisando en el jazz, sabe caer en la nota correcta. Y sin embargo, con su vida no sucede lo mismo. Joe Gardner es un alma perdida.
La película, a propósito de esta idea, tiene un acierto muy grande: mostrar la delgada línea que separa la pasión y la perdición de la zona. The zone is enjoyable, but when that joy becomes an obsession, one becomes disconnected from life. For a time, I was a lost soul myself. Really? Un lugar que habitan las personas que se desconectan de la realidad, quienes apasionan demasiado con lo que hacen y quienes no sienten ningún tipo de asombro por la vida. Como el narrador de Fight Club, de quien hicimos nuestro anterior video, que se deberían pillar. Everything's far away. Everything's a copy, of a copy. Así, y sin estar necesariamente en la zona, Joe es un alma perdida. Vive en una desconexión permanente con la vida, como por ejemplo, con el tipo que canta en el metro, con los bombones, incluso con los demás objetos e historias sencillas con las que 22, un alma frustrada a la que nunca le interesó la vida mientras estuvo en el Great Before, se comienza a emocionar. 22, lejos de ser un personaje liminal, está allí para contrastar con Joe. Su vida en la Tierra consiste en caer en cuenta de que los determinismos con los que quisieron educarla durante quién sabe cuántos años en el Great Before son en realidad una farsa, de que la vida no tiene un propósito único, de que no nacemos para algo en específico. Another thing, they say you're born to do something, but how do you figure out what that thing is? I mean, what if you pick up the wrong thing or somebody else's thing, then you're stuck. Mientras que en Joe vemos una pasión absoluta por una cosa de su vida, en 22 vemos un desinterés por la vida en general. Y sin embargo, ambas cosas tienen algo en común: el desapego por la realidad. Ese complemento entre 22 y Joe se confirma en una de las escenas finales. Es en la que Joe vuelve al Great Before a convencer a 22 de vivir su vida. 22, I was wrong. Please, will you listen? You are ready to live, 22. Ambos dejan de ser un alma perdida al mismo tiempo. La respuesta está en la sabiduría popular: vivir y dejar que otros lo hagan. ¿En qué se convierte Joe entonces si en su arco narrativo ha dejado de ser un alma perdida? Viéndolo bien, el límite de la obsesión que tiene Joe consigo mismo es el absurdo. El gesto de la repetición que vemos en Joe al comienzo, cuando se lanza a la tierra una y otra y otra y otra vez, como un idiota, es el gesto del absurdo. El mismo que observamos en Sísifo, otro mito clásico, cuando sube la piedra hasta la punta de una montaña, como un castigo de los dioses, una y otra vez durante toda la eternidad. Un escenario trágico para cualquiera. Pero, ¿y qué si se pudiera pensar en un Sísifo, con su condena y todo, que pudiera ser feliz? El círculo de Joe y la película en general nos recuerda a Albert Camus y a su libro El mito de Sísifo, en donde básicamente nos dice: imaginemos a un Sísifo dichoso. Eso es lo que le pasa al héroe absurdo. Sabe que su vida no está escrita por alguien, que su destino no está marcado, y entonces lo crea él mismo. I never planned on cutting heads for a living. Wait, but you were born to be a barber, weren't you? I wanted to be a veterinarian. Otro buen ejemplo es Des, el barbero. A diferencia de lo que Joe piensa, él no nació para ser un barbero. De hecho, su vida no se dio del modo que hubiera querido, pero aún así se hizo dueño de su propio destino y encontró allí una satisfacción. Él es un héroe absurdo. I may not have invented blood transfusions, but I am most definitely saving lives. Suena un poquito autoayuda, pero el mismo Camus lo reconoce. No se descubre lo absurdo sin sentirse tentado a escribir un manual de la felicidad. La felicidad y lo absurdo son hijos de la misma tierra. Luego de recobrar el asombro y de observarse a sí mismo desde otro lugar, sin egocentrismos y vanidades, y desde el punto de vista de un gato, Joe asume su destino trágico y acepta la muerte. Aunque la película la caga después y se contradice del todo devolviéndolo a la Tierra, pero ese es otro tema. En un año de cambios tan bizarros e imprevistos como el 2020, Joe, así como Des antes que él, aparece como un Sísifo contemporáneo. En medio de tanta incertidumbre, Camus nos dice: el esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar el corazón de un hombre. Viéndolo de esta manera, el existencialismo no es quedarse quieto o rayarse la cabeza con que la vida no tiene sentido, sino superar esa parálisis y trabajar en ser alguien mejor, o mejor dicho, en improvisar. I was born to play. En tocar según la nota que salga. Connie knows what I mean. Right, Connie? I'm 12.